Vamos a retomar este estudio que habíamos iniciado, que vamos a desarrollar en este día, y que tiene que ver con varias preguntas que vamos a formularnos en este tiempo de vacaciones, por decir así, entre enero y febrero, parte de marzo, algunas preguntas frecuentes que siempre sobresalen en las inquietudes de los cristianos. Y sin duda la principal pregunta o la más frecuente es: ¿se pierde la salvación? Algo tan crucial como la salvación, hermano, y algo que debiera estar siempre grabado en nuestro corazón como acero ardiente, es que la salvación no se pierde. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. La vez pasada, cuando iniciábamos este estudio, voy a hacer un breve repaso como siempre, hay un pasaje entre muchos otros que los vamos a terminar mencionando al final, en donde el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué dice? Jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Es que la convicción que debemos tener, hermano, es que estamos atrapados en la mano de Cristo, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Esa es la enseñanza clara de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que ponen este tema tan crucial en tela de juicio, en duda. Algunos enseñan abiertamente que la salvación se pierde, que la salvación depende de tus méritos, de lo que tú hagas o dejes de hacer. Pero la Biblia enseña que la salvación se sostiene, se ejecuta, se preserva, podríamos decir, solamente por la obra de Cristo. Él quiso salvarnos y Él lo hará. Esa es la doctrina clara bíblica y no hay discusión en eso, no se puede negociar. Esa es una verdad dogmática, hermano. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Dijimos algunas razones. ¿Por qué? Primero, el pasaje de Juan capítulo 10. Somos ovejas del Señor y estamos en su mano, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Porque la salvación es una decisión soberana de Dios y no del pecador. Recordemos siempre esto, no se nos ocurrió a nosotros ser salvos, hermanos. El Señor ha querido salvarnos. Acuérdense que siempre esto se proyecta desde la eternidad. De allá viene el plan de salvación. No se puede perder la salvación porque el creyente es trasladado del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Es decir, nosotros antes estábamos bajo la potestad de Satanás y Él nos movió, nos transfirió de un lugar a otro. Y eso no es condicional, es de una vez y para siempre. La salvación no se puede perder porque el creyente ha sido regenerado, es decir, ha vuelto a nacer, ha experimentado el nuevo nacimiento y también ha sido adoptado como hijo de Dios. Legalidad pertinente, es decir, nosotros pasamos a ser de una familia a otra por regeneración y por adopción, con toda la legalidad, y por tanto nos transformamos, y esto sí que también es maravilloso, nos transformamos en herederos de la gloria venidera. Hay muchos pasajes que hablan de nuestra herencia. Por lo tanto, eso es irrevocable. Está firmado por el soberano. La salvación no se puede perder porque no depende de lo que haga o deje de hacer el pecador, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Cuando estés en conflicto, con dudas, con pérdida de certeza de salvación, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Mirar a Cristo, mirar su obra. Esa obra no fue en vano. Él ha decidido y ha querido salvarnos y nos va a salvar.
Y finalmente, como entre muchas otras razones, la salvación no se puede perder porque el creyente es sellado con el Espíritu Santo. Nunca olvide que el sello habla de propiedad de Dios. Y ese sello es indeleble. Fuimos marcados, sellados, designados por el Señor, y ningún sellado irá a parar a la llama del infierno, sino que se mantendrá inalterable su salvación. Hemos sido sellados y además hemos sido hechos morada del Espíritu Santo. Bien, frente a estas razones y a muchas otras, cualquiera de nosotros podría siempre argumentar, porque no debemos olvidar que dentro de nosotros está siempre ese hombre o mujer natural que insiste en buscar resquicios de méritos. Y podríamos formular la siguiente idea: si usted está diciendo, o mejor dicho, la Biblia está enseñando, porque eso es lo que debemos entender, no lo que yo diga, sino lo que dice la Biblia. Si la salvación es segura, si la salvación no se pierde, ¿qué pasa con un individuo que estuvo, que cantó, que se bautizó, que incluso a lo mejor predicó y de repente se fue al mundo y vive en disolución en el pecado y niega la fe y no quiere saber nada del Evangelio? Esa es la pregunta frecuente también. Y ahí es cuando uno responde. Hay dos alternativas. Una, ese individuo, si es verdadero creyente, no le quepa la menor duda que el Señor lo va a mover a arrepentimiento para volver, o lo va a disciplinar, porque el Padre al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Y la otra posibilidad, que es bíblica también, es que el tal nunca, jamás nació de nuevo. No obstante, a nosotros no nos compete ser el juez, pero la salvación no está en tela de juicio. No está como un loro en el alambre, pendiendo de lo que haga o no haga el pecador. Hay una enseñanza bíblica clara que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, la condenación del pecado ya no tiene incidencia en nuestras vidas, y el que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Judicialmente hemos sido perdonados, no de algunos pecados, sino de todos nuestros pecados, pasados, presentes y los de mañana, porque le debo decir que mañana también vamos a pecar. Y no porque nos guste el pecado, no porque tenemos licencia para pecar, sino que vamos a pecar porque seguimos siendo pecadores. ¿Y qué le pasa al creyente? ¿Le duele eso o no le duele a usted el pecado? Claro que sí, es una experiencia solamente que vivimos los cristianos, no quisiéramos nunca jamás pecar. Y cuando hablamos de pecado, no solamente de comisión, sino que de omisión. ¿Sabía usted que ahora mismo, si hay alguien que pudiera estar en esta reunión y no está, está pecando? No es solamente hacer aquello que nos parece escandaloso, sino que no hacer lo que debemos hacer. Entonces el pecado es un amplio abanico, ¿no es cierto?, de actitudes, de omisiones, de pensamientos, pero aún así, nada de eso va a cambiar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, hermano. El deber que tenemos desde aquí es cultivar en nosotros la certeza de salvación, porque la obra de Cristo no fue en vano. Entonces vamos a ver algunos pasajes que ya lo iniciamos la otra vez, que aparentemente, voy a subrayar esa palabra, aparentemente, descontextualizadamente, sugieren la idea de una salvación condicional. En otras palabras, el Señor nos entregó el Evangelio, nos entregó la salvación, pero tienes que cuidar esta salvación porque si te descuidas, el Señor te la quita. Eso es rebajar al Dios soberano a un triste rol de criatura humana. Nosotros somos así, damos algo y después si nos enojamos lo quitamos, si pudiéramos hacerlo, ¿no es cierto? Pero Dios no es así. Los dones de Dios son, nunca olvide esto, irrevocables. Estuvimos viendo, por ejemplo, en Juan capítulo 15, si quieren me acompañan ahí porque todavía es parte del repaso, en Juan capítulo 15, cuando el Señor hablaba de que Él era la vid verdadera, ¿se acuerda? Y el Padre, el labrador y los discípulos directos ahí, los pámpanos, el brote que llevaba fruto. Entonces, en esa enseñanza, obviamente nosotros obtenemos una ilustración en donde un racimo de uva, ¿cierto? O un pámpano que va a llevar el fruto, mejor dicho, no puede tener vida si no está asociado
a la savia, a la vid. El Señor lo dice más adelante, fuera de mí, lejos de mí, nada podemos hacer. Y aparece un pasaje que si lo aislamos, aparentemente sugeriría una idea condicional. Por ejemplo, en el versículo número 6, lea usted, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Entonces, si este pasaje lo aislamos de toda la Escritura, sin duda cualquiera podría manipularlo y decir, aquí hay una salvación condicional. ¿Que se condiciona a qué? Versículo 6, a que usted debe permanecer, a que usted debe perseverar. Si usted no permanece, si usted no persevera, va a ser cortado y va a ser echado en el fuego, que es una advertencia a la condenación eterna, sin ninguna duda. El problema es que esa interpretación, si lo llevamos a la correlación, que es la cuarta regla de interpretación, empieza a chocar con varios pasajes, no solamente con Juan 10, que dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No es una vida condicional, sino que es una vida eterna para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere este aparente condicionamiento, por decir así? El que en mí no permanece, entonces será echado fuera y será cortado y será enviado al fuego. Ya lo dijimos, hermano. Esto tiene que ver con un distintivo del cristiano. Un distintivo que lo tuvieron los antiguos en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, hasta el día de hoy en la era de la iglesia. Ese distintivo se llama perseverancia. Los creyentes vamos a permanecer y perseverar en el Señor, no por un tiempo, sino por toda nuestra vida aquí terrenal. Acuérdense ustedes, hermanos, que ahí Mateo 24:13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nuevamente, si descontextualizamos ese pasaje, aparentemente podríamos decir, si usted no persevera, no es salvo. Si deja de perseverar, pierde su salvación. Lo que está diciendo es que, al contexto de toda la Biblia, es que el creyente tiene un distintivo. Va a perseverar, va a permanecer. ¿Y sobre qué base nosotros sacamos esa interpretación? Bueno, delante yo lo mencionaba, ahí en Hebreos capítulo 10, si quiere anotarlo o lo tiene ahí como referencia, versículo 39 dice, pero nosotros somos los creyentes en el texto, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es literal, ¿se fija? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un creyente jamás va a retroceder. Un creyente jamás va a dejar de permanecer en Cristo. Nunca olvidemos que este trozo de Juan 15:6, el Señor lo está diciendo a un pueblo que se movía no por fe, sino que por obras, por lo que hacía o dejaba de hacer. Acuérdense que la ley es un pacto condicional en donde se resume en esto, haz esto y aquello y por recompensa recibirás eso y aquello. El pacto de Dios con Moisés, la ley es condicional, pero la salvación es incondicional, porque ningún hombre podría ser salvo. Si la Biblia lo dice, la ley no nos salva, la ley nos condena. Por lo tanto, en ese contexto Cristo dijo, si realmente son mis discípulos, entonces muestren su perseverancia, su permanencia en mí. Porque el creyente definitivamente va a permanecer o va a perseverar. De modo que se permanece o se persevera, no, escúcheme bien, no para ser salvo, sino porque ya se es salvo. Es una credencial del cristiano, es un distintivo del cristiano. Mire, me acordaba como complemento también, hay un pasaje cuando el Señor enseña la parábola del sembrador, ¿sí? Mateo 13. Fíjese que esa yo la considero en lo particular como la base de todas las parábolas. Si no entendemos a cabalidad la parábola del sembrador, el resto de las parábolas se nos van a poner muy difusas. Voy a resumir solamente. Dice que el sembrador salió a sembrar. ¿A dónde tira la semilla el sembrador?
Yo, hasta lo que yo sé en sentido literal, el sembrador va a donde la tierra ya previamente está preparada. Pero la semilla cayó en el camino, cayó entre espinos, cayó en pedregales, etcétera. Y en el único lugar donde fructificó es en la tierra buena o previamente preparada. Pregunta, ¿quién preparó tu tierra y la mía? ¿Fuimos nosotros que preparamos la tierra? ¿Teníamos capacidad alguna para preparar nuestra tierra para recibir la semilla? Si dice la Biblia que tú y yo éramos de la misma masa, si nos comparamos con los hijos de ira que dice la Escritura, son en naturaleza idéntico a los demás. No hay ninguna diferencia. Pero el soberano quiso preparar tu tierra y la mía. ¿Para qué? Para recibir la semilla. Y cuando el Señor interpreta, porque él mismo da la interpretación a esa parábola, dice que cuando la semilla cae en el camino, en espinos, en pedregales, hay una característica. Cae la semilla, muchos la reciben, muchos simpatizan, pero hay algo delicado allí. No hace raíz. Son los que oyen la palabra, pero dice en la Escritura, y usted lo puede revisar en Mateo 13, dice que los afanes y las pruebas de este mundo ahogan la semilla y la hacen infructuosa. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Es que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, los únicos que van a perseverar son aquellos, donde la semilla fue puesta en una tierra que haría raíz y fructificaría. Fíjese que cuando dice el Señor respecto a la buena tierra, dice, estos son los que oyen, y no solamente oyen, y entienden la palabra. Por eso, para mí, en lo personal, permítame decirle así, la conversión no es cuando usted levantó la mano. La conversión es cuando usted oyó y entendió la palabra y entendió el Evangelio. De ahí viene que no nos jactemos mucho. Yo llevo 40 años en el Evangelio. Vaya a saber usted, quizás su conversión es el día que entendió la palabra de Dios, en que se le abrió el entendimiento, porque eso es un milagro de Dios. Y lo otro es que esa persona, esa buena tierra, que recibió la semilla, cuya tierra fue preparada por Dios, porque Él es el labrador, no nosotros, ese individuo, ese hombre, esa mujer, creyente, verdadero, perseverará. Aún en medio de pruebas, aún en medio de situaciones, jamás va a negar la fe en su Señor. Es un distintivo del cristiano. Eso es lo que quiero señalar, hermano, porque también sellamos este comentario diciendo lo que decía 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es muy serio, hermano, muy solemne. En la fila de los cristianos, en las iglesias locales, no solamente hay creyentes, sino que personas aparentemente cristianas y que tarde o temprano van a salir. ¿Por qué? Porque no soportan la prueba, no soportan la aflicción y dejan de perseverar. Hermanos, la perseverancia, vuelvo a insistir, es una característica solamente de los cristianos. Y por eso es importante siempre predicar el Evangelio en medio de la iglesia. Uno dice, el Evangelio es para predicarle al mundo. No, aquí adentro podría, solemnemente lo digo, haber personas que simpatizan, vamos a leer un pasaje, degustan del don celestial, son hechos partícipes de alguna manera del Espíritu Santo, pero que no han nacido de nuevo. Entonces, la respuesta a esa pregunta o a esa interpretación errónea de que la salvación se pierde o es condicional, dado que dice la Escritura, si permanecieres en mí, ¿ya? Como condición, no es una causa de la salvación, sino que es una consecuencia de un verdadero creyente, de un verdadero pámpano, ¿cierto?, aferrado a la vid. Tú puedes decir, hermano, hermana, que sin Cristo no somos nada, que sin Cristo no tenemos nada y que nada podemos hacer sin Él. Eso quiere decir que estás en Cristo y eso no va a cambiar de aquí al resto de vida que te quede.
Entonces nos vamos ahora a Romanos capítulo 11, y ahí nos quedamos la vez pasada, ¿cierto? Antes de tener un tiempo de descanso, ¿cierto? Dejé pendiente este Romano 11, que es un tremendo pasaje también, lamentablemente muy mal usado. Romanos capítulo 11, versículo número 21 y 22. Romanos 11, 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Imagínense un hombre manipulador así, dice, ve, aquí está diciéndole que usted puede ser cortado de la salvación. Es decir, dicen ellos, la salvación sí se puede perder. Y si usted no está aferrado a todo el texto bíblico, puede tambalear, puede poner en duda, puede perder la certeza de su salvación. Pero imagínense lo que estamos hablando. Es como que si la salvación se perdiera, es que usted deja de ser hijo de Dios. Un hijo, por más rebelde que sea, la pregunta es, en el plano humano, ¿deja de ser hijo? No deja de ser hijo, sigue siendo hijo. Hijo rebelde que merece disciplina, que merece castigo, pero no deja de ser hijo. La pregunta es, ¿un creyente es o no hijo de Dios? Claro que sí, por regeneración y por adopción. No puede volver atrás. Imagínense decir, ¿cómo ese bebé podría desnacer? Es ridículo lo que estoy diciendo. Y no solamente eso, el nombre debiera ser borrado del libro de la vida. El sello debiera ser borrado del Espíritu Santo también y muchas otras cosas más. ¿A qué se refiere este pasaje que dice, si en el versículo número 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo? Aquí viene el sí condicional aparentemente. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿A qué se refiere? Ya lo dijimos, hermano, el tema central es la redención de Israel y en paralelo la soberbia gentil de los romanos. El pasaje del capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos está hablando de un pueblo específico en relación a los gentiles. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. No cabe ninguna duda. Capítulo 9, pasado de Israel. Capítulo 10, presente de Israel. Capítulo 11, futuro de Israel. Como lo decíamos el jueves, creo, nos guste o no nos guste, Israel es el pueblo escogido de Dios. Se había dado allí, en Roma, el fermento antisemita. ¿Qué significa antisemita? Un odio, un desprecio terrible en contra de los judíos, que hasta el día de hoy permanece en nuestra sociedad, hermano. Porque usted cuando ve las noticias y ocurre algo en Medio Oriente, la gente opta por darle el favor a los palestinos y a Israel son lo peor, ¿ya? Y hay muchas cosas que analizar de por medio allí. Entonces eso ocurría en Roma. Y Pablo trata duramente un tema que es parte también de nuestra naturaleza pecaminosa, la arrogancia de los romanos respecto a este pueblo. Entonces ellos sostenían que Israel había sido desechado. Pero debemos entender, hermano, que el Señor tiene un trato, una agenda, un programa específico con el pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel está endurecido. Está con un espíritu de estupor, dice la Escritura, Romanos 10. Hay un espíritu de adormecimiento, ellos no comprenden la verdad de Dios. Pero todo eso tenía un propósito. ¿Cuál es? Que llegaran a salvación los gentiles, entre los cuales estamos tú y yo. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Entonces Dios tiene un propósito general, ¿cierto?, de redención tanto judíos como gentiles. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los romanos en el versículo primero 21? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hay un pecado que el Señor resiste. ¿Sabe cuál es ese pecado que aparece en la Biblia del Antiguo hasta el Nuevo Testamento? El pecado de la soberbia. Dios no obra en la soberbia.
Si uno lee el contexto de lo que pasaba aquí, los dirigentes de Israel crucificaron a su Mesías, hermano. Y hubo una dura reprensión, un duro castigo, que todavía está pendiente porque viene la gran tribulación todavía, que va a ser principalmente para el pueblo de Israel, por haber crucificado a su Mesías. No obstante, el Señor tiene un remanente de Israel que va a ser salvo. ¿Por obras, por méritos? Definitivamente no. Por gracia y por misericordia. Entonces, enrostra esa situación que el Señor estableció con Israel hacia estos gentiles soberbios, altivos, arrogantes, de decir, así como no perdonó al pueblo de Israel, no pasó por alto lo que hicieron, porque incluso en el texto dice que ellos le ofrecieron como cena, como una especie de recibimiento, el vinagre, hermanos, a su Mesías. Acuérdense que el Salmo 69 dice que le dieron en su sed beber vinagre. Así también duramente iba a ser castigado este pueblo. Si Dios atacó con severidad a su propio pueblo, a un gentil arrogante también lo va a hacer. Pero más abajo seguimos leyendo y dice lo siguiente. Versículo 23, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, ¿qué dice? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Mire, aquí hay todo un contexto directo respecto a lo que se conoce como los dos olivos, ¿ya? Usted lo puede ver en el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la rica savia de la rica savia del olivo. Note, versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Sé que inicialmente, esto lo estudiamos los días jueves una vez, ¿cierto? Está poniendo el ejemplo de un olivo de cultivo, donde hay un labrador que lo cuida, que lo riega, en comparación con un olivo que crece de manera silvestre, por aliento de vida. Así éramos tú y yo, hermano. Nosotros no nacimos en una simiente de redención, pero el Señor soberanamente nos sacó del olivo silvestre y nos injertó. El que sabe de agricultura sabe que eso es un milagro. Y la rama no se puede autoinjertar, hermanos. Tiene que haber alguien que lo haga. Y en esa analogía entendemos que Dios soberano nos sacó del olivo silvestre y nos injertó en el buen olivo, en el olivo de cultivo, cuya savia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué jactancia puede haber? Ese es el punto. Pablo está atacando la jactancia, la arrogancia de los romanos que estaban menospreciando a los judíos. Si el Señor desgajó las ramas para injertarte a ti, entiende que eso es por gracia. Entiende que eso es por una obra soberana de Dios, del labrador. Y no porque tú quisiste autoinjertarte. Si la peor enseñanza que hoy día pulula en las iglesias evangélicas, hermanos, es que se dice que la criatura es la que acepta al Creador. Es que la soberanía recae en la criatura. Es que eso no se sostiene en la Biblia. Sino fuimos nosotros los que tomamos la decisión de ser salvos. Fue el Señor, el soberano. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Si el Señor quiere reinjertar las ramas, lo va a hacer. Y de hecho, así lo hará. Porque hay remanentes del pueblo de Israel que serán redimidas, ¿cierto?, en el tiempo de la gran tribulación. No cabe ninguna duda. Habla, por ejemplo, de 144.000 de cada tribu. Esos son judíos, no son gentiles. Por lo tanto, aquí no está hablando de perder la salvación, sino que Pablo está abordando la profunda soberbia y altanería de los romanos que dijeron: Israel fue desechado y ahora nos toca a nosotros demostrar que merecemos ser salvos. No, eso no es así. Fíjese lo que dice el versículo 19.
Pues, pues las ramas de Irá fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y mira la arrogancia gentil. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Lo peor que podría pasar en nosotros, el peor pecado que podemos cometer en nuestra vida cristiana es la soberbia, hermano. Porque ahí Dios no obra, Dios resiste la soberbia, pero da gracia al humilde, al que reconoce, al que pide perdón. Entonces, hermano, terminemos este punto leyendo versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Bueno, Romanos 1 comienza diciendo, el evangelio es poder de Dios. ¿Y qué más dice? A ver si me ayudan mis hermanos. Al judío primeramente y también al griego. No tenemos ninguna jactancia en contra de Israel, hermanos. Esa es la enseñanza. La salvación aquí no está en juego, sino que la soberbia de sentirnos merecedores de la salvación. Eso sí que es repudiable ante Dios. Porque complementando y terminando, miren lo que dice el versículo capítulo 11, versículo 1 y 2. Retrocedamos un poquito. Romanos 11, 1 y 2 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Viene como responde Pablo, en ninguna manera. Esto significa ni siquiera se te ocurra esto porque es imposible. ¿Y sabe por qué Dios no puede haber desechado a Israel? Mire las razones que da Pablo. A continuación dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual, materia pasada, ¿cierto? Al cual desde antes conoció. Esto es un asunto de la soberanía de Dios, no de los méritos de Israel, hermanos. Entonces, ¿por qué hace esta pregunta Pablo? Porque los romanos estaban enseñando que Israel había sido desechado. Y Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esto significa, no es posible que eso ocurra. ¿Se fijan? Y ahí está hablando del pueblo como etnia, como linaje. Dios insiste a través de Pablo en poner en alto el nombre también de Dios respecto a la redención para con Israel. Y veamos finalmente, ahí mismo en Romanos 11, pero en el versículo 25 al 29. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué dice? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta, aquí hay una cota, no es para siempre, hasta, nunca olvídese hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. ¿Saben cuál es el propósito del endurecimiento de Israel? El que nosotros ahora tengamos acceso a la salvación. Cuando digo nosotros, la iglesia gentil. Los gentiles, los que no somos judíos, los que no tenemos linaje de Abraham. Porque la promesa de Dios para con Abraham es, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Y el Señor ha cumplido o no su promesa? Amén. Absolutamente, hermano, amén. Por lo tanto, vemos acá que luego de la entrada, la plenitud de los gentiles, note, lea lo que dice el versículo 26, y luego, que dice, todo Israel será salvo. Es decir, habrá salvación para Israel. Este todo no está hablando de universalismo, sino de, evidentemente en el contexto de correlación, es todos los que, ¿cierto?, Dios tenga apartado como remanentes. ¿Ya? Versículo número 26. Vendrá, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Note que todo es una
obra de él, versículo 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Quiero aclarar, este versículo no es muy simple, no es muy fácil, pero se hace fácil cuando entendemos todo la enseñanza. Los judíos eran amistosos con los gentiles, lo voy a poner en términos muy simples. No, de ninguna manera, ellos odiaban a los gentiles. Lo estamos estudiando en parte los días jueves, para que vengan las reuniones. Dicho muy de paso, ya, mucha propaganda, ¿cierto? Llame ya, venga ya, vamos a decir. Ellos son enemigos del evangelio, siempre lo fueron. Pero note la segunda parte del versículo 28, y esto es lo que uno tiene que meditar para cerrar la boca y decir, Señor, tú lo sabes todo. Pero en cuanto a la elección, porque Dios escogió a Israel, dice que son amados. Podrías tú decir, ¿cómo puedes amar a ese pueblo si no mereces ser amado? El Señor lo amó. ¿O tú mereces el amor de Dios? Y dice, son amados por causa de los padres. Eso lo estamos estudiando los jueves. Se refiere a los padres de Israel. Dios se comprometió con este pueblo mediante la promesa que le entregó a Abraham, a Isaac y Jacob. Y quiero ser muy enfático en esto. El Señor va a cumplir su promesa. Va a redimir a Israel. Las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, por ejemplo, todas hablan de la redención de Israel. Entonces, nosotros amamos a Israel, hermano, porque es el pueblo que Dios amó. No debemos tornarnos a antisemitas como hoy día la iglesia reformada habla pestes de Israel. De eso van a tener que dar cuenta, hermano. Pero ese es otro punto. Muy bien. Se nos fue el tiempo. Pero vámonos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Otro pasaje mal usado, muy mal usado. No sé si lo vimos la semana pasada, parece que no. O la vez pasada, mejor dicho. Lo que estamos viendo como recordatorio es pasajes que aparentemente sugieren la idea de una salvación condicional, ¿cierto? De una salvación que, si bien usted goza hoy día tenerla, pero la puede perder. Eso no es bíblico, eso son interpretaciones. Y ya hemos visto dos pasajes que se usan para infundir la pérdida de certeza de salvación o de seguridad de salvación. Vamos a ver como 5 pasajes y terminamos. Yo creo que la próxima semana terminamos este punto. En los últimos minutos, 1 Corintios 9. Lea usted lo que dice el versículo 27, por favor. 1 Corintios 9, 27. Note, vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a cortar de todo el contexto. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Escuche bien. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Listo. Cerramos la Biblia ahí y le decimos al público, usted podría ser eliminado. ¿Qué significa eso? Así, arbitrariamente, sin ningún respeto al contexto, a la exégesis, usted le dice, usted puede perder la salvación porque Pablo, el propio Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo, es decir, mensajero para otros, ahora pueda yo ser eliminado. Es decir, cortado de la salvación. Entonces muchos dicen, no, si está clarito que la salvación se puede perder, vea ese pasaje. Pero, ¿será que está hablando de eso? ¿Será que está hablando de la salvación? ¿Será que está hablando de la salvación penal, judicial? Echemos un poquito una mirada a estos pasajes. Note que, vamos al primer versículo, por ejemplo, el versículo 16, mire, porque esto hay que leerlo en su contexto, ¿cierto? 1 Corintios 9, 16 y 17, al 18 podríamos leer. 1 Corintios 9, 16 dice, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esta frase se entiende mejor cuando uno dice, porque me es obligatorio. Porque nuestro deber es predicar el evangelio. ¿Se entiende? Sigamos leyendo. Porque me es impuesta necesidad, es decir, porque me es obligatorio y ay de mí si no anunciar el evangelio. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice?
recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Versículo 18. ¿Cuál es pues mi galardón? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi corona? ¿Cuál es mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra clave en estos 3 versículos? Recompensa, obtener un premio, obtener una corona. Ahora, respecto a esto, ya vamos a seguir avanzando. Hermanos, según lo que la Biblia enseña, ¿la salvación es un premio? Pregunta. ¿La salvación es una recompensa? ¿La salvación es un galardón? No, definitivamente no. Usted conoce muy bien y creo que de memoria es uno de los tantos pasajes, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y agrega el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, ¿la salvación es un premio o es un regalo? Es un regalo. ¿De qué está hablando Pablo en el capítulo 9? ¿De un premio o de un regalo? Está hablando de un premio y lo estuvimos estudiando los domingos en la tarde en el marco del estudio del Tribunal de Cristo, donde el Señor nos va a recompensar respecto a nuestro servicio. Y dice acá, mire, versículo 24, aquí mismo en 1 Corintios 9, 24. Disculpe que le quite 5 minutos. 1 Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva, ¿qué cosa? El premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De la salvación? De las coronas, de las recompensas como cristianos. Acuérdense que cuando terminamos el estudio del Tribunal de Cristo, hacíamos el énfasis en el último pasaje que dice, cuando una persona comparezca ante el Tribunal de Cristo y sus obras definitivamente no pasaron la prueba, porque estaban hechas en madera, heno u hojarasca que no pasan la prueba, ¿cierto? Dice, el tal sufrirá pérdida, pero el tal será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, indemne a pesar de que se le quemó todo. No está en juego la salvación, hermano. Lo que está en juego respecto a nuestra obediencia, a nuestro servicio, son los galardones. Y Pablo insiste en que debemos correr para obtener el galardón. El creyente maduro no solamente se goza en su salvación, sino que trabaja para recibir el premio. Pero ese premio no es una salvación penal. Gracias al Señor que no es así, porque todos nosotros estaríamos en tela de juicio, hermano. Pero nuestro servicio es para recibir la recompensa, el galardón, la corona de la cual Pablo se gozaba ante los corintios. De manera que ahí terminamos, de todas maneras la próxima semana lo repasamos. Versículo 27, cuando dice, esto proviene del versículo 26, leamos del versículo 26 y terminamos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no sea que, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, y aquí viene el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La pregunta final, ¿eliminado de qué? De la carrera, por supuesto que sí, de este servicio que va a recibir recompensa. ¿Se da cuenta que cambian las cosas? Uno puede manipular no solamente este pasaje, sino muchos otros. ¿Para qué? Para insistir en que la salvación es condicional. Que el Señor bendiga su palabra.